La decisión de Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio, incluyendo a México y Canadá, es una medida que refleja una política proteccionista, un intento de reafirmar el resurgimiento de la industria de los Estados Unidos. Sin embargo, México ha demostrado una capacidad notable para minimizar el impacto de estas medidas. Veamos de qué se trata en el siguiente reporte. Salachín. Ya saben que sigue. Sí, ahí es donde irán a parar los aranceles al acero y aluminio anunciados por Trump. ¿Por qué México siente que tiene las de ganar? Ahora lo sabrás. Aunque los aranceles parecen una amenaza, la realidad es que México importa más acero de lo que exporta a Estados Unidos, lo que pone al gobierno de Sheinbaum en una posición ventajosa. Entonces, Mr. Trump, ¿qué le contará a sus ciudadanos si México le paga con la misma moneda? ¿Se vienen los contraaranceles? Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Mirelvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. En los últimos días, estos movimientos, estos anuncios, sobre todo vinculados a aranceles de Trump, han sido la bomba. Y estos últimos, especialmente referidos al tema acero y tema aluminio, han despertado toda clase de respuestas, ¿no? Pero, bueno, como ya nos ha acostumbrado la presidenta de México ante estos escenarios de amenaza, sobre todo los que le vienen del norte, que son casi que diarios, ella ha aplicado su política de cabeza fría y ha salido al paso a estas amenazas, pero además desde los argumentos, ¿no? Siempre explicando en qué consisten, cuáles son las reales amenazas, si en efecto existen, si es más de lo mismo. Y es un poco lo que pasó en esta ocasión, ¿no? Desde México enseguida salieron al paso a todas las amenazas de Trump, que suelen ser muy, muy mediáticas, pero que en la realidad, pues, siempre tienen su explicación y vaya que el gobierno mexicano sabe darlas. Sí, correcto. México adopta una postura completamente pragmática y calculada frente a los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Y bueno, nada más que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha subrayado que el impacto económico será muy limitado debido a la naturaleza complementaria del comercio bilateral en el sector acero. El secretario de Economía mexicano le ha dado una clase magistral a Donald Trump. México importa más acero de Estados Unidos, 1.2 millones de toneladas anuales, de lo que exporta 3.8 millones de toneladas, lo que significa que la medida afecta más a los productores estadounidenses que dependen del mercado mexicano que a la industria siderúrgica de México, ¿no? Además, bueno, México ha diversificado sus mercados de exportación en los últimos años, reduciendo, por supuesto, su dependencia exclusiva de los Estados Unidos, aunque este país sigue siendo, por supuesto, su principal socio comercial. México ha fortalecido los lazos con otras regiones como Asia, lo que le permite, por supuesto, absorber mejor los shocks comerciales derivados de las decisiones de Donald Trump. Sí, sí, sin lugar a dudas, México ha logrado caer de pie con todos estos anuncios que ha venido realizando Trump, ¿no? Recordemos un poco para los usuarios que a lo mejor no estén del todo pendientes, recordemos que en días pasados el presidente Trump impuso a todo el mundo, no solamente a México, lo que pasa es que afecta directamente a México, por supuesto, y a Canadá, pero impuso a todo el mundo aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. Estos entrarían en vigor a partir del 4 de marzo. La explicación de esto es, bueno, fortalecer la industria siderúrgica estadounidense
Y bueno, para esto Trump firmó uno de sus acostumbrados decretos. Y como siempre diciendo, la idea de esto es hacer rico a Estados Unidos nuevamente. Vamos a ver si eso en realidad va a ser así, ¿no? Porque ya los analistas hablan de repercusiones que pudieran generarse a lo interno de los Estados Unidos, más allá de los discursos, más allá de las amenazas, se pueden generar repercusiones complejas a lo interno de los Estados Unidos. Sí, es correcto. Para México esta situación representa una oportunidad para reevaluar y fortalecer su estrategia comercial. Por supuesto, ya la presidenta mexicana estaba con cabeza fría evaluando toda la situación con su equipo de trabajo y bueno, han lanzado un plan de acción para minimizar el impacto de los aranceles, ¿no? Y por supuesto, esto no solo refleja una relación comercial equilibrada, porque siempre México busca la solución más pragmática posible, que por supuesto beneficie a su país. También se refleja la capacidad de adaptación económica que tiene México actualmente bajo el liderazgo de Sheinbaum. México ha aprendido de las experiencias pasadas, bueno, como los aranceles impuestos en 2018 y ha desarrollado mecanismos para proteger sus intereses sin escalar en tensiones innecesarias. Pero Nancy te ha dado en el clavo. Para los Estados Unidos, por otro lado, esta medida puede resultar contraproducente, ¿no? Porque al imponer estos aranceles, que Trump busca revitalizar la industria siderúrgica estadounidense. Pero con esto corre el riesgo de alienar a sus socios comerciales más cercanos. Esto podría debilitar la posición de los Estados Unidos en el contexto del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que ya enfrenta desafíos derivados a todas las políticas arancelarias de Donald Trump, pero además esto también influye en todos los productos derivados del aluminio y, por supuesto, también del acero, Nancy. Una de las industrias que más va a ser perjudicada es la automotriz. Y si bien recordemos, en episodios anteriores ya hemos explicado nosotros acá que los Estados Unidos dependen muchísimo de México para este sector. Entonces, esto, por supuesto, va a afectar a varios sectores que dependen de estas materias primas, Nancy. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y seguimos comentando la noticia. Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Economía de México, fue claro en su declaración durante la mañanera. México importa más acero de Estados Unidos de lo que exporta a ese país. En números concretos, México importa alrededor de 1.2 millones de toneladas de acero de su vecino del norte. Es decir, mientras Trump se empeña en imponer aranceles que afectan a todo el mundo, el flujo de acero entre ambos países sigue siendo favorable para Estados Unidos. Y ese es un dato que no puede ser ignorado por nadie, especialmente cuando se habla de una industria clave como la del acero. La ironía no es pequeña. Trump y su gobierno han intentado, a lo largo de sus mandatos, desmantelar las relaciones comerciales de su país con México, buscando empujar a sus socios comerciales a la desesperación. Pero la respuesta de México ha sido astuta. Con los aranceles, el presidente de Estados Unidos buscaba asfixiar a las industrias que dependen del acero importado. Pero la realidad es que si bien el acero mexicano ha sido un pilar esencial en la industria estadounidense, el impacto de los aranceles podría no ser tan dramático como Trump imagina. Las exportaciones mexicanas de acero hacia Estados Unidos, en promedio, casi no han experimentado cambios. Y eso ha dejado claro que el gobierno mexicano, bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, ha sabido negociar con astucia. El comercio de acero entre México y Estados Unidos es más beneficioso para la economía estadounidense de lo que Trump está dispuesto a admitir.
mientras que Estados Unidos vende más acero a México de lo que recibe a cambio. Es fácil ver cómo este intercambio está mucho más equilibrado de lo que el presidente estadounidense ha querido pintar. La economía mexicana tiene una enorme capacidad de adaptación y ha logrado convertirse en un jugador clave en la producción y exportación de acero, lo que le otorga una posición privilegiada ante cualquier tipo de medida arancelaria. México tiene la capacidad de fabricar acero de calidad, con una infraestructura que ha crecido considerablemente en los últimos años. En cuanto a las repercusiones inmediatas de los aranceles, Ebrard fue contundente. No se explica el incremento. En otras palabras, el gobierno mexicano no ve ningún cambio sustancial que amenace al mercado del acero. México, que se ha consolidado como uno de los mayores productores de acero del mundo, tiene la capacidad de amortiguar los efectos de los aranceles mediante acuerdos de libre comercio y alianzas estratégicas. No por nada, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ha sido clave para garantizar que las relaciones comerciales entre estos países sigan siendo sólidas. Es fundamental defender y entender el contexto histórico de la industria del acero, que ha sido un componente esencial en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, en este caso, en la parte del video veíamos un poco sobre la explicación de Ebrard, ¿no? Ya los tiene acostumbrados el gobierno mexicano, que ante estas declaraciones muy aladas del gobierno estadounidense, pues ellos simplemente esperan, en el marco de esto que hemos conocido como la política de cabeza fría, esperan y en la siguiente mañana, como es de costumbre, explican la realidad de lo que se dice, de lo que presenta Donald Trump con bombos y platillos, ¿no? Y esto no fue la diferencia. En este caso, pues, vino Ebrard, que además ya también nos tiene muy acostumbrados. Recordemos que Ebrard fue canciller de López Obrador y evidentemente en su etapa de canciller, pues también desplegó esta capacidad para explicar todas estas situaciones que desde los medios, y bueno, y en este caso desde Estados Unidos, se intentan presentar de otra manera. Exactamente esto mismo está haciendo ahora el frente de la cartera de Economía, ¿no? Entonces, Ebrard explicaba y aseguraba que las exportaciones nacionales no se verían afectadas significativamente por estos gravámenes que intenta imponer Estados Unidos, ¿no? Pero además aseguraba que el impacto de los aranceles iba a ser mínimo para las exportaciones mexicanas, ya que el país exporta más acero a los Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, en medio de gráficas que daban cuenta de que lo que estaba diciendo está basado en números, en realidades. No es un discurso que doy porque quiero alegrar a mis masas que esperan mi discurso, no. O sea, basado, fundamentado en números y en gráficas que él mismo presentó. En ese sentido, él destacó que el sector siderúrgico mexicano, a pesar de que es clave para la economía nacional, representando el 3% del total de las exportaciones hacia Estados Unidos no sufrirían modificaciones significativas. Entonces, forma parte de esto a lo que nos ha acostumbrado el gobierno mexicano a la hora de responder a Trump, específicamente, a las amenazas de Trump. Se paran un momento, arman su buena presentación con sustento para explicar cómo o no les afecta, o es lo mismo que han planteado siempre, o es una continuación de la política de 2018 y así generar calma en los mercados, en la población, en la opinión pública, porque al final esto es lo que buscan y lo que generan estos anuncios rimbombantes de Trump. Generar una locura en los mercados que ellos puedan favorecer, de la cual ellos puedan salir favorecidos. Y entonces, claro, de alguna manera el gobierno mexicano ha captado esta situación y sale al frente, pero desde calcular cada una de las cosas y explicarle a la población en general qué es lo que realmente está sucediendo.
Sí, correcto. Además que esta situación deja algo muy relevante, la diversificación de las alianzas, ¿no? O sea, a nivel geopolítico, esta medida refuerza la tendencia entonces a, a los estados de diversificar sus relaciones económicas y diplomáticas para no ser vulnerables ante las políticas estadounidenses, ¿no? Entonces, en este sentido, países como China, por ejemplo, que se ha convertido en un actor clave en el comercio global del acero, ¿no? Y que ha aumentado esa diversificación con otros socios comerciales, aunque México no busca confrontar directamente a los Estados Unidos, está claro que, por supuesto, está buscando, Nancy, reducir al mínimo cualquier impacto por las medidas tomadas de Donald Trump, ¿no? Y fíjate que es tanto así el tema de buscar minimizar las políticas de Donald Trump que hay titulares como este, ¿no? Coca-Cola minimiza su impacto de los aranceles al aluminio en su negocio. James Quince afirmó que el modelo de negocio de la compañía permite ajustarse a cualquier entorno, ¿no? Entonces, a pesar, dice él, de la incertidumbre económica y los cambios en el entorno macroeconómico, esta empresa mantiene, escuchen esto porque es importante, el CEO de la compañía dice, a pesar de los cambios en el entorno macroeconómico, mantiene su confianza en México como un mercado clave. Y esto se desarrolló durante una llamada con los inversionistas de la compañía. James destacó aquí que los recientes desafíos como el tipo de cambio o el aumento del arancel del aluminio no va a representar un riesgo significativo para el negocio. Imagínense ustedes, ¿no? Y lo está diciendo una empresa como Coca-Cola, Nancy, que confía en el mercado mexicano, que confía en México y exactamente, bueno, una explicación que coincide con lo que ya el secretario de Economía mexicano dijo, tranquilidad, que estas políticas las vamos a minimizar al mínimo, ¿no? No va a afectar al mercado mexicano, ¿no? Pero también, Nancy, no solamente ellos, General Motors también salió al paso y dijo que ya tenía un plan para minimizar hasta el 50% el efecto de los aranceles de Donald Trump. Y esta empresa espera mitigar hasta el 50% entonces de los aranceles. La marca con sede en Detroit tiene planes de contingencia listos para el caso de que se comiencen a imponer estos aranceles a las piezas de automóviles y vehículos que ingresan a los Estados Unidos desde los dos países vecinos, es decir, México y Canadá, ¿no? Y bueno, esto incluye evitar potencialmente los impactos a corto plazo de entre el 30 y 50% de los costos adicionales. Y fíjense que esta cifra es importante que nos da este artículo. Y es que más o menos esto es lo que está estimando las empresas estadounidenses, un aumento entre el 30 y 50% de costos adicionales de todos los productos, bueno, que deriven de estas materias primas, ¿no? Entonces, por su parte, el director financiero de General Motors, Paul Jacobo, indicó que si se prolongan los aranceles, la compañía va a tomar medidas adicionales como trasladar la producción de piezas o vehículos de la cadena. Es decir, todas las empresas estadounidenses y todas las empresas en la Unión Europea y a nivel global que se
vean afectadas por esta decisión no van a quedarse de brazos cruzados, Nancy. Van a buscar la manera de mitigar ese aumento que ya están preveyendo de entre el 30 y el 50% de costos adicionales por ejemplo, las piezas de aluminio o de acero, ¿no? Entonces, si bien esta noticia ha agitado los mercados financieros, todas las empresas, tanto estadounidenses como las que estén involucradas en este sector, están buscando ya todas las medidas necesarias para, por supuesto, mitigar este impacto que Donald Trump piensa imponer, ¿no? Porque esto tiene su tema, Nancy. Él quiere reavivar la industria siderúrgica de los Estados Unidos y para ello entonces intenta poner este tipo de aranceles para crear una especie de caos, de crisis, ¿no? En donde, por supuesto, salga beneficiada el sector estadounidense. Sí, yo rescato dos cosas de lo que tú planteas, ¿no? Por un lado, sí van a haber repercusiones para el mercado interno. Ojo, y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la General Motors, lo está diciendo Coca-Cola, pero además están hablando de cifras que son gigantescas en términos de costos, ¿no? Hablar del 30 y 50% en costos, del aumento del 30 y 50% en costos es bastante. No estamos hablando de 2 conchas de ajo. Entonces, eso por un lado, interesante, porque además plantea también qué dice la Fed al respecto de esto, que ha estado luchando con la inflación, ¿no? Porque si estamos hablando de aumento en costos, eso de alguna manera se va a ver reflejado en inflación, puede verse reflejado en la inflación. Entonces, interesante por ese lado. Y por el otro lado, otra cosa que me llama la atención es la Coca-Cola colocando sus barbas en remojo, ¿no? Porque además la Coca-Cola, recordemos que hace unos informes atrás les planteábamos que la Coca-Cola tenía un complejo panorama en este momento con los latinos y especialmente con los mexicanos por toda la política migratoria que los ha salpicado a ellos. Entonces me llama mucho la atención cómo la Coca-Cola empieza entonces a tratar de hacer el control de daños, entendiendo que el mercado mexicano es muy importante. Entonces imagínate, ya tienen una complicación nada menor con el mercado latino producto de este boicot que ha iniciado y ahora entonces le viene los aranceles con México. Evidentemente la Coca-Cola trata de hacer control de daños, pero bueno, no sabemos hasta dónde le podrá llegar esto. Así es, vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. El acero ha jugado un papel fundamental en la construcción de infraestructuras, la producción de vehículos y la fabricación de maquinaria pesada. México ha sido un exportador constante de acero, que es utilizado en una variedad de sectores industriales estadounidenses. El impacto económico de cualquier cambio en estas dinámicas no solo afectaría las industrias mexicanas, sino que también tendría repercusiones severas en las propias empresas estadounidenses que dependen de un suministro constante de acero de alta calidad. Por supuesto, los intentos de Trump de utilizar los aranceles como herramienta de presión no son nuevos. La historia reciente está llena de episodios donde su administración ha optado por medidas proteccionistas con la esperanza de reavivar la industria nacional de acero, que ha estado luchando durante años frente a la competencia global. Pero lo que Trump no comprende es que el mercado mundial del acero es vasto y altamente competitivo, y aunque Estados Unidos tiene algunas de las mayores fábricas de acero del mundo, también depende del comercio internacional para abastecer a sus propias industrias. México ha demostrado ser un socio comercial resiliente, que sabe cómo aprovechar su posición en la cadena global de suministro de acero. El gobierno de Sheinbaum, con el liderazgo de Ebrard al frente, ha manejado la situación con tal habilidad que incluso el impacto de los aranceles parece menos grave de lo que Trump había anticipado. Consideraciones finales, Nancy.
Sí, a pesar de este escenario adverso, una de las cosas que ha planteado México es que seguirá buscando canales diplomáticos y comerciales adecuados para poder solventar todas las problemáticas que ha tenido con Estados Unidos. Y debemos decir que al final estos canales le han funcionado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hablaba de la amenaza de aranceles en general para México y Canadá, pues Sheinbaum levantó el teléfono, habló con Trump y lograron llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo menos por ahora. Entonces, creo que la búsqueda de estos canales diplomáticos al final le va a terminar generando resultados a México. No es poca cosa, entendiendo que México representa el 11% de las importaciones de acero de los Estados Unidos, posicionándose como un tercer proveedor más importante después de China y de Canadá. Esto implica una dependencia mutua y una complejidad del comercio bilateral que es gigantesca y que no se puede desechar, y que declaraciones como la de la Coca-Cola y de la General Motors dan cuenta de esta complejidad, ¿no? Pero además que esto, como bien decíamos, tiene un precedente, tú lo mencionabas. En 2018 ya Trump había impuesto aranceles de acuerdo a la sección 232 de la Ley Comercial de los Estados Unidos de 1962, aunque un año después los retiró. No es un hecho nuevo, y también conecta un poco con lo que ha venido planteando Sheinbaum al respecto de las políticas de Trump, que al final no son tan novedosas, que en muchos casos son la continuación de lo de 2018 o lo mismo de 2018, como el caso de este tema de los aranceles en este sector. Sí, incluso Nancy, Marcelo Ebrard en su discurso también da un dato bastante interesante. Él dice que esta imposición de aranceles va a hacer que los Estados Unidos tenga una pérdida de unos 400,000 empleos. Estamos hablando de cualquier cosa. 400,000 empleos. ¿Por qué? Bueno, él insiste en las pérdidas entonces para estas empresas como Ford, General Motors y otras empresas asociadas con el sector agroindustrial que al tener que soportar estos costos entre el 30 y el 50% de costos adicionales, pues lo primero que van a hacer es tratar de reducir la mano de obra, ¿no? Y esto le va a hacer generar una pérdida importante de empleos a los Estados Unidos, ¿no? Detalles que, por supuesto, Donald Trump no le quiere decir a sus votantes, ¿no? La letra pequeña. La letra pequeña, ¿no? Incluso ya se está hablando que precios de los autos en los Estados Unidos incrementarán más de $3,000 en promedio por los aranceles de Trump a autopartes que tengan esta materia prima, Nancy. O sea, imagínate esto, ¿no? Ya todos los sectores en Estados Unidos están evaluando cuáles van a ser las consecuencias para, para ellos, ¿no? Para sus empresas. Porque ninguna empresa estadounidense va a querer entonces cargar con el peso de tener un aumento de 7 u 8 veces más, por ejemplo, en el precio del ensamblaje final de un vehículo, lo que refleja entonces un gran aumento del precio final del automóvil, ¿no? Y entonces, bueno, luego Donald Trump va a decir, no, es que hay que atacar más a los chinos porque los autos de los chinos son más baratos. Hay que atacar a la industria china de automóviles porque los carros de ellos son muy baratos y los carros de empresas estadounidenses son muy costosos. Pero no está colaborando nada, no está colaborando nada Donald Trump con el tema los precios de los vehículos, ¿no? Porque ya el sector está diciendo,
un costo entre 30 y 50%, lo que equivale, bueno, que están hablando de que un vehículo va a aumentar su costo más de $3,000 por unidad, ¿no? Por vehículo, ¿no? Y esto le pega es al consumidor final, sin duda alguna. Y no solamente en Estados Unidos, Nancy, porque ya también otros países están evaluando cuáles van a ser las pérdidas, ¿no? Bueno, Argentina, por ejemplo, ya están evaluando que afectará, sí señor, que afectará sus exportaciones con unos $600 millones anuales. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y por allí también salió España, también los aranceles de acero y aluminio de Trump pueden abrir la puerta a represalias europeas a productos agrícolas de Estados Unidos. Por allí también se le va a poner la cosa difícil a Donald Trump porque está afectando directamente sectores de lo que se supone son sus aliados, ¿no? Sus aliados más cercanos, sus amigos. Y esta decisión, por supuesto, bueno, ellos están evaluando los costos, también, las cantidades no son pequeñas y sabemos todos nosotros que la economía europea no está en su mejor momento, porque ya viene de sufrir una crisis económica bastante grave por estar siguiendo a los Estados Unidos en su guerra contra Rusia, ¿no? Ya hemos hablado aquí en el canal de todas las consecuencias que ha tenido que soportar la Unión Europea por, bueno, sancionar y boicotear a Rusia, dependiendo ellos del gas ruso, que es lo más insólito del cuento, ¿no? Entonces, ahora su gran amigo Donald Trump impone estos aranceles que perjudica directamente a estos países europeos. Sobre todo España. España está, bueno, alarmada por la situación que les espera, Nancy. Sí, aquí ha habido respuestas de todo tipo en ese sentido. Me reí en el caso cuando mencionabas lo de Argentina, porque además la declaración de Trump fue muy irónica con respecto a Milei. Bueno, lo lamentamos, pero bueno, te toca. O sea, si creías que tú ibas a ir a Estados Unidos y él te iba a lavar y se iban a decir cosas bonitas y te iba a invitar a la toma de posesión y eso te iba a dejar exento de esta lluvia de aranceles, pues no, te toca también. Entonces, triste papel, ¿no? Igualmente el caso bueno, ahí en ese mismo saco metemos también a Canadá y a la Unión Europea, que en este caso tuvieron una respuesta un poco más digna, diciendo que, bueno, que prometen una respuesta enérgica a los aranceles. Ursula von der Leyen advirtió que los aranceles eran injustificados para la Unión Europea y que no quedarían sin respuesta. Prometió medidas firmes y proporcionales. Impresionante esto. Pero esto forma parte también de, algunos analistas han hablado de que una de las respuestas o una de las consecuencias negativas para Estados Unidos va a ser que va a perder aliados, pues al final esto va resquebrajando sus alianzas, porque estamos hablando de socios históricos como la Unión Europea, Canadá, un nuevo socio como es el caso de Argentina, un socio comercial como es el caso de México. Entonces se van resquebrajando esas alianzas por esto. Ahí, sí, no, y además también Colombia está evaluando pues que está amenazados unos $700 millones, ¿no? Por estos aranceles. Sí, es una situación compleja. Me llamó la atención una de las reacciones que leí desde México, la de Carlos Slim. Él dice que el arancel no debe interpretarse como una represalia directa contra México, sino como parte de una estrategia de Trump para proteger la producción interna del acero. Más que una sanción, esta medida busca fortalecer la industria estadounidense. Estaba haciendo un poco de control de daños a Trump, Carlos Slim, ¿no? Sí, pero bueno, esas han sido las reacciones muy variadas en este sentido, pero que sin lugar a dudas van a resquebrajar estas alianzas
Y bueno, y como además se prometen no ser las últimas amenazas de aranceles, pues creo que estas alianzas se seguirán resquebrajando. Pero es que incluso, Nancy, la Unión Europea salió a corregir a Trump, porque ellos dicen que el déficit comercial favorable a la Unión Europea es de 54.000 millones y no de 300.000 millones como asegura Trump. Y bueno, y además estaban hablando del tema de España, ¿no? Que España es el 10º exportador de acero a Estados Unidos con una venta de 290.000 toneladas en el último año, ¿no? Entonces, lo que tú decías, no hay justificación para los aranceles. Esto lo dicen desde la Unión Europea y van a dar los primeros pasos para tratar de mitigar, al igual que todos los demás países, el efecto de estos aranceles, ¿no? Veremos si es verdad que Bruselas va a responder como dice. Veremos, a ver, porque una cosa es lo que puedan decir ante los micrófonos, pero al final hay que ver si de verdad van a tener el valor de enfrentarse a Donald Trump y, bueno, colocarle la misma moneda en la mesa, ¿no? Incluso también reaccionó el ministro de Exteriores de Francia, recordó que Europa ya replicó a los aranceles en 2018 y que harán lo mismo con estos aranceles porque no están de acuerdo con estos aranceles. Esto lo dijo Jean Barrot, que es el ministro de Exteriores de Francia, y han reaccionado, Nancy. Los europeos han reaccionado ante esto, ¿no? Lo curioso aquí es que los mexicanos salen a corregir a Donald Trump. También los europeos salen a corregir a Donald Trump. Parece que la persona que le está dando los datos a Trump está un poco fuera de la realidad, Nancy. Y recordemos que previamente ya lo habían corregido desde el Kremlin, así que va de corrección en corrección. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, veremos entonces si la Unión Europea va a tener el valor de enfrentar a Donald Trump y colocar aranceles. Por su parte, todas las empresas estadounidenses están mitigando los riesgos. Va a haber alza de precios en los Estados Unidos, de seguro, como consecuencia de esta política arancelaria. Veremos cuáles son los países que se alejarán de Estados Unidos o que, bueno, buscarán una manera de diversificar con otros actores globales internacionales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se va a separar, digamos, a distanciar la Unión Europea de Donald Trump? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden comentarnos todo esto en los mensajes, compartir los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Importante saber, amigos de Prensa Alternativa, ¿qué opinan de Milei ahora? ¿Qué va a hacer Milei ahora con este regalo que le ha dejado Donald Trump? Lo leemos. La puñalada por la espalda. Así es. Veremos cómo reacciona Milei. Recuerden, por favor, activar las notificaciones para que le llegue la información de los videos publicados en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.